colegio electoral formaliza la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Después de confirmarse su victoria, Biden dice que prevaleció la democracia y promete ser un presidente para todos los estadounidenses, trabajando para unir al país. Uno de los aliados más leales del presidente Donald Trump, William Barr, presenta su renuncia y dejará su cargo en el Departamento de Justicia antes de la Navidad y días antes de que culminara su mandato. Saludos y bienvenidos a este nuevo breve informativo, siempre con la verdad. También hoy, en el Con Más, Estados Unidos rebasa las 300,000 muertes por el coronavirus, mientras que el país comienza a distribuir vacunas para vencer la pandemia del COVID-19. Un grupo bipartidista de legisladores presenta una detallada propuesta de ayuda por el nuevo coronavirus, en momentos en que el Congreso trata de acordar una propuesta final sobre un nuevo paquete de rescate financiero. La Gran Manzana se prepara para el azote de una gran tormenta invernal este miércoles. El Departamento de Sanidad lanza una alerta invernal por este mal tiempo. Gracias por su sintonía. Hoy es martes 15 de diciembre y esos son solo algunos de los temas que tratamos en este nuevo breve informativo. Ya iniciamos. El colegio electoral nombró oficialmente a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos al confirmar su victoria en las pasadas elecciones presidenciales, dándole una sólida mayoría electoral de 306 votos frente a los 232 del presidente Donald Trump. Los resultados del voto de los delegados del colegio electoral serán enviados a Washington y contados el próximo 6 de enero en una sesión conjunta que presidirá el vicepresidente saliente Mike Pence. Fuentes dicen que ese día la campaña de Trump podría tratar de persuadir al Congreso de que no acepte el voto electoral, esfuerzo que podría ser infructuoso. La confirmación de la victoria de Biden ha propinado un golpe de gracia a las alegaciones sin fundamento de Trump sobre fraude electoral y a sus intentos de revertir el resultado de las elecciones. Ese cómputo también ratifica la elección de la senadora Kamala Harris, que será la primera mujer y la primera persona afroamericana que ocupará el cargo de vicepresidenta de la nación. Según asesores de la Casa Blanca, mientras que se hacía el conteo del colegio electoral, Trump seguía en la oficina oval después del atardecer, llamando a sus aliados y a republicanos, y se quejaba de que las cadenas televisivas manejaban el tema como una mini noche de elecciones, mientras que no daban tiempo al aire a sus impugnaciones. El presidente estaba cada vez más decepcionado por sus mítines políticos, así como de las labores del Partido Republicano para colocar su propio cuerpo de electores en los estados. Algunos de sus defensores ahora han restado importancia a la votación del colegio electoral y no reconocen la derrota de Trump. Más bien, sugieren que las impugnaciones jurídicas del presidente seguirán hasta la toma de posesión de Biden el próximo 20 de enero. Esto a pesar de que jueces en todo el espectro político han rechazado categóricamente esas alegaciones de fraude, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un asesor de Trump dijo que es muy poco probable que el presidente saliente asista a la toma de posesión de Biden. Tras confirmarse su victoria, el presidente electo Biden renovó las promesas de su campaña de ser el presidente y trabajar igual de duro por todos los estadounidenses, hayan o no votado por él. En un discurso desde su casa en Wilmington, Delaware, Biden declaró que, cito, prevaleció la democracia, aunque los principios gubernamentales de la nación fueron presionados, puestos a prueba, amenazados, pero no se derrumbaron. Biden aspiró a guiar a los estadounidenses a dejar atrás los tumultos de la campaña y el rechazo de Trump a aceptar su derrota, acciones que han puesto en riesgo normas democráticas clave, como la transición pacífica del poder. We, the people, voted. Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact. And now it's time to turn the page, as we've done throughout our history. El presidente electo aseguró
que es hora de pasar página, unirse y sanar, y expuso el trabajo que será primordial durante los primeros días de su administración. Esto es la batalla contra la pandemia del coronavirus, incluida la distribución de vacunas y desaceleración de su propagación a medida que esas vacunas estén disponibles, y la reconstrucción de una economía golpeada por la pandemia. No obstante, advirtió que con la pandemia del coronavirus, que continúa afectando fuertemente a los Estados Unidos, habrá meses difíciles por delante. Biden se enfrenta a un Senado dividido por muy poco y la segunda vuelta electoral del próximo mes en Georgia decidirá qué partido controlará la Cámara Alta, mientras que existe una ligera mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, ya que los republicanos ganaron escaños, aunque Trump perdió los comicios. Aún así, líderes demócratas resaltan la importancia de trabajar juntos con los republicanos por el bien de la nación. Primero, él se comprometió con una reforma migratoria los primeros 100 días de su gobierno. Esperamos que él cumpla esa promesa y vamos a estar vigilantes para que eso suceda. Segundo, todavía la pandemia está pendiente y tenemos que traer ayuda aquí para asegurar que las familias reciban la ayuda necesaria, los hospitales, los centros médicos, los $600 de desempleo, asistencia para la renta, que es muy importante, que hay muchas personas que están atrasadas con su renta. Esas son las iniciativas que yo voy a estar empujando en Washington en los primeros 2 meses. Biden, por su parte, elogió además a los estadounidenses por los niveles récord de participación pese a los temores por el COVID-19 y a la enorme presión política, el abuso verbal e incluso las amenazas de violencia física contra las autoridades electorales. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, uno de los aliados más leales del presidente Donald Trump, presentó su renuncia en medio de las tensiones con el mandatario por sus afirmaciones sin fundamento de fraude electoral y la investigación en torno al hijo del presidente electo Joe Biden. Barr fue a la Casa Blanca el lunes, donde, según Trump, presentó su carta de renuncia. El mandatario dijo literalmente que Barr dejará el cargo justo antes de la Navidad, el próximo 23 de diciembre, para pasar las fiestas navideñas con su familia. Trump dijo que el subsecretario de Justicia, Jeff Rosen, sería el dirigente interino del departamento y destacó que es una persona extraordinaria. Trump ha expresado públicamente su molestia por la declaración que Barr hizo a la agencia de noticias Associated Press hace unas semanas de que el Departamento de Justicia no había encontrado pruebas de un fraude electoral a gran escala como para cambiar los resultados de los comicios. Bill Barr should have stepped up. All he had to do is say an investigation's going on. And by the way, I don't want to see anything bad happen to Hunter Biden. Whatever it is, the facts. But I don't want to see anything bad happen to Hunter Biden. And I purposely stay out of it. But when you affect an election, Bill Barr, frankly, did the wrong thing. When they are saying things, making statements, and the press is purposely not reporting it, Bill Barr, I know, had an obligation to set the record straight. En una entrevista con la cadena Fox News, Trump expresó su molestia porque el Departamento de Justicia no anunció públicamente la investigación en torno a Hunter Biden previo a las elecciones, pese a una política de la agencia que prohíbe este tipo de pronunciamiento. Pese al desdén de Trump, Barr había permanecido en la gracia del presidente y había sido uno de sus aliados más fervientes. Antes de las elecciones, había planteado la noción de que los votos por correo podrían ser particularmente vulnerables al fraude durante la pandemia del COVID-19 debido a que los estadounidenses tenían miedo de acudir a los centros de votación. Sin embargo, Barr trató de proyectarse como un líder independiente que no se doblegaría ante la presión política, pero los demócratas lo han acusado de actuar más como el abogado personal del presidente Trump que como el secretario de Justicia de los Estados Unidos. Estados Unidos reporta más de 300,000 muertes por el COVID-19, justo en momentos en que el país comienza a distribuir vacunas en un intento por frenar la propagación de esta pandemia.
La tasa de muertes fue reportada por la Universidad Johns Hopkins basada en datos suministrados por autoridades de salud en Estados Unidos, pero se cree que el número real de vidas perdidas es mucho mayor, en parte por muertes que no fueron debidamente registradas como relacionadas con el coronavirus en las primeras etapas de la crisis. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, dijo que los números de muertes y casos son impactantes, convirtiendo al COVID-19 en la pandemia de mayor impacto que hemos experimentado en más de 100 años desde la histórica gripe española de 1918. Estados Unidos cruzó el umbral el mismo día en que empleados de salud empezaron a recibir la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, lo que marcó el inicio de la campaña de vacunación más grande en la historia del país. Los residentes de casas para ancianos también tienen prioridad y a estos se les empezará a vacunar en los próximos días. Cada día avanzamos de forma segura para acabar con esta pandemia gracias a la medicina moderna. Pero para ganar esta batalla debemos confiar en tomar la vacuna, cada uno de nosotros en nuestras comunidades. El futuro de nuestra ciudad depende de ese voto de confianza y luchando unidos vamos a declarar victoria pronto. Se espera que este viernes la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, apruebe el uso de una segunda vacuna, la de la farmacéutica Moderna Incorporated, por lo que 20 millones de personas podrían estar inmunizadas para finales de este mes. Los expertos dicen que no será hasta la primavera del próximo año que las vacunas y otras medidas controlen los casos y muertes por esta pandemia en los Estados Unidos. Aún así, algunas autoridades de salud pública pronostican que 100,000 personas más podrían morir antes de que acabe enero, debido al clima frío, a la apatía de muchos estadounidenses al uso de mascarillas y a las medidas de precaución, y porque muchas personas pasan tiempo en el interior en donde el virus se propaga con mayor facilidad. Altos funcionarios del gobierno también comenzarán a recibir las vacunas contra el COVID-19 esta semana, como parte de los planes actualizados del gobierno federal, que ahora cataloga al terrorismo y las pandemias como amenazas al país y a los líderes. Esto se produce después de que el presidente Trump tuiteó el domingo que el personal de la Casa Blanca debería recibir la vacuna contra el coronavirus más tarde en el programa. Se cree que los planes de Trump pudieron haber afectado la prioridad de vacunación para funcionarios que serán inoculados con la vacuna de Pfizer y BioNTech, la cual se empezó a utilizar de emergencia el lunes. Pero bajo el nuevo plan se prevé que se administren dosis en la Casa Blanca, el Capitolio y otras instalaciones en cuestión de una semana. La distribución pública de la vacuna estará limitada inicialmente a los trabajadores médicos y de apoyo y a las personas en hogares de ancianos y otras instalaciones de cuidados a largo plazo. Según funcionarios gubernamentales, el número exacto y los cargos de los que van a recibir inicialmente las vacunas son confidenciales, pero no se anticipa que incluya a Trump ni al vicepresidente Mike Pence por el momento. Los legisladores en el Congreso aún no han sido informados sobre el número de dosis que recibirán y aún no se elabora un plan de vacunación. La decisión de vacunar a los principales funcionarios es coherente con el lanzamiento previo de las máquinas de pruebas rápidas del virus, que fue controlado de forma similar por el gobierno federal con máquinas reservadas para proteger la Casa Blanca y otras instalaciones críticas. Un grupo bipartidista de legisladores presentó el lunes una detallada propuesta de ayuda por la pandemia del coronavirus, en momento en que el Congreso trabaja hacia un acuerdo final sobre un nuevo plan de estímulo económico que beneficie a la mayoría de estadounidenses. Más de una decena de legisladores sellaron un acuerdo sobre su plan de ayuda por el COVID-19 durante el fin de semana y decidieron ofrecer dos propuestas de ley. Una es un paquete de ayuda
de 748,000 millones de dólares, que contiene fondos para negocios en problemas, desempleados, escuelas y para la distribución de la vacuna. La otra propone 160,000 millones de dólares para los gobiernos locales y estatales y cláusulas para proteger a los negocios de demandas relacionadas con el virus, un punto clave para los republicanos. Las negociaciones paralelas sobre la ayuda por el coronavirus y los fondos para el gobierno entre la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, prosiguen a alto nivel. Pero el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, sigue siendo clave para cualquier acuerdo. El líder del Senado ya ha manifestado su opinión y su intención de sentarse con Nancy Pelosi para discutir un nuevo paquete de ayuda para las poblaciones a través de los Estados Unidos. Y eso es positivo, porque esta pandemia todavía está vigente y nuestras comunidades necesitan ayuda. Entre los temas discutidos están una posible segunda ronda de pagos directos a la población, un plan de pagos adicionales de $300 por desempleo, ayuda a los estados y localidades y la protección solicitada por los republicanos contra demandas legales por COVID-19. Aunque existe un plazo hasta la medianoche del viernes para entregarle el paquete completo al presidente Trump, cuando se produciría un cierre parcial del gobierno federal al expirar los fondos temporales aprobados la semana pasada, no hay garantías de que la medida será completada a tiempo. Mientras tanto, un asistente del Congreso que participa en las conversaciones ha dicho que las negociaciones sobre una ley de gastos de 1.4 billones de dólares ya fueron esencialmente finalizadas. Asegura que aunque los detalles no han sido revelados, el status quo prevalece, por lo que Trump podría recibir otros 1.400 millones de dólares para el muro fronterizo con México. Pasamos al tema de la inmigración. La próxima semana, una corte federal estudiará el pedido de la Fiscalía Estatal de Texas de invalidar el Plan de Acción Diferida DACA, que protege de la deportación a inmigrantes traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. La audiencia se llevará a cabo el próximo 22 de diciembre en Houston, y la decisión del Tribunal Federal podría crearle dificultades al gobierno entrante del presidente electo Joe Biden. Las Cortes Federales ya han rechazado los intentos del presidente Donald Trump de poner fin a DACA, que actualmente beneficia a 650,000 jóvenes soñadores. Tras el dictamen de un juez federal en Nueva York, el gobierno de Trump restauró las disposiciones originales del plan del presidente Barack Obama, la aceptación de nuevas solicitudes, la renovación plena de los permisos de trabajo de 2 años y la protección general de la deportación. Sin embargo, el caso de Houston apunta directamente a las disposiciones originales de DACA en una demanda liderada por el fiscal general tejano Ken Paxton. Texas y otros 8 estados de la nación piden poner fin a DACA, alegando que esta agota recursos estatales para la educación y salud y que viola las leyes federales. Sin embargo, muchos de los beneficiarios dicen que esta medida simplemente beneficia a todos los Estados Unidos. Estamos viendo un gran alivio a los soñadores, un gran alivio a nuestras familias y recordarnos que la lucha sigue para proteger a los soñadores y a nuestras familias indocumentados y conseguir algo más permanente. Necesitamos que el Congreso tome acción para dar un camino a ciudadanía para todas nuestras familias y nuestros dreamers. La lucha no ha acabado, esta victoria legal es algo temporal, pero una victoria que definitivamente es algo para celebrar. Entonces vamos a seguir adelante, para asegurar que tenemos a responsabilidad este presidente y demostrar que los soñadores tienen poder. Entonces el poder está en nuestra comunidad y vamos a seguir adelante. Durante la campaña electoral, el presidente electo Biden prometió reiteradamente volver a instituir el Plan de Acción Diferida DACA como parte de una serie de medidas migratorias que incluye una moratoria sobre las deportaciones y detener la construcción de un muro en la frontera con México.
Muchos abogan por la aprobación de una reforma migratoria integral que beneficie a los casi 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos y que eventualmente también beneficiaría la economía del país. Cerramos esta edición de Nico Más con la alerta invernal emitida por el Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York debido a la gran tormenta de nieve que podría azotar no solamente a la Gran Manzana, sino a todo el noreste de los Estados Unidos. Según los pronósticos, esta nevada podría ser una de las peores que hemos visto en años, ya que en Nueva York podríamos ver una acumulación de entre 15 y 18 pulgadas de nieve. El Servicio Nacional de Meteorología anunció que la tormenta llegará con temperaturas mínimas de 35 grados Fahrenheit el miércoles y 32 grados el jueves, por debajo del punto de congelación, y advirtió que se registrarán vientos con fuertes ráfagas y hasta inundaciones en zonas costeras. Todo esto podría causar posibles derribos de árboles, postes de electricidad y cables, causando así eventuales apagones. Ante este pronóstico, el Departamento de Sanidad de la ciudad emitió una alerta de operación invernal que le permitirá coordinar las labores de limpieza. La agencia gubernamental también dice que ya tiene listos los vehículos esparcidores de sal y los camiones quitanieve. Estos últimos serán desplegados una vez se acumulen las 2 pulgadas de nieve y se empezará a rociar sal en ciertas vías a partir del miércoles. El Departamento de Sanidad ha dicho que monitoreará los pronósticos a medida que se vaya acercando la nevada y las reglas del estacionamiento alterno estarán suspendidas para el miércoles y el jueves. La ciudad también ha creado una serie de nuevos protocolos que los restaurantes que ofrecen servicio en exteriores deberán seguir. Si cae más de 1 pulgada de nieve, los negocios deberán recoger las sillas y mesas y retirar los calentadores portátiles de las aceras, además de quitar los techos de las estructuras donde se provee servicio al aire libre. Y con menos de 1 pulgada de acumulación, los restaurantes deben colocar estacas con marcas de colores llamativos que pueden ser vistas por los camiones palas y así evitar que golpeen los lugares creados para el servicio en el exterior. Los restaurantes también deberán recoger la nieve en sus aceras, limpiar los cruces peatonales y limpiar de nieve los alrededores de hidrantes de bomberos. Las autoridades locales notificarán a estos negocios cuándo podrán reinstalar las mesas. Así terminamos esta edición de Nico Más. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias el miércoles los espera en Nico Más. Hasta la próxima.